Investigación revela que 3 dosis de la vacuna AstraZeneca son eficaces contra la variante Omicron. En una reciente publicación dada este 22 de diciembre, investigadores de la Universidad de Oxford confirmarían que la dosis de refuerzo de la vacuna AstraZeneca sería eficaz frente al avance de Omicron. ¿En qué consiste esta investigación? En este video vamos a hablar sobre ello y lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente investigación dada este 22 de diciembre, en donde científicos de la Universidad de Oxford probarían que una tercera dosis de la vacuna AstraZeneca sería eficaz contra la variante Omicron. No olviden suscribirse al canal y, lo más importante, las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy día es muy importante ir conociendo cómo las diferentes vacunas actuales que disponemos van a ayudar o no contra la variante Omicron. Como todos conocemos, el 26 de noviembre el mundo conocería a la quinta variante de preocupación, a la cual se le dio el nombre de Omicron, y siendo así la 13ª variante que tendría nombre del alfabeto griego. La incertidumbre con esta variante obviamente empezó, dado que nosotros no conocíamos cuál iba a ser el desenlace de la misma. Todavía se siguen haciendo estudios, pero las investigaciones van revelando ya indicios de cuál sería el manejo. Es importante entender que una de las preocupaciones más importantes que se ha tenido con esta variante ha sido el grado de mutaciones, en donde los investigadores han determinado más de 50 mutaciones y sobre todo más de 36 mutaciones en la proteína S, lo que significaría que probablemente esta variante tendría características que no conocemos. Pero las investigaciones han ido revelando algunos datos que pueden traer esperanza. En primer lugar, una investigación realizada en la Universidad de Hong Kong habría determinado que la variante, por un lado bueno, causaría menos daño pulmonar que Delta. Sin embargo, causa una infección a nivel bronquial y tiene 70 veces más rapidez de infectar a las células que la variante Delta, situación negativa que puede complicar el curso de la pandemia. Por otro lado, una reciente investigación dada este 22 de diciembre por el Imperial College London indicaría que la variante Omicron tendría una capacidad o un riesgo menor entre 15 a 20% de causar hospitalizaciones en los pacientes infectados por Omicron, lo que no significa que no cause hospitalizaciones y mucho menos casos graves, pero sin embargo la posibilidad es menor. Y ante ello se sumarían investigaciones sobre las vacunas. Estudios recientes habrían identificado, por ejemplo, el que se desarrolló en Reino Unido y por el laboratorio Pfizer, que 3 dosis de la vacuna Pfizer serían efectivas frente a la variante Omicron. En un reciente estudio publicado este 23 de diciembre por la Universidad de Hong Kong se determinaría que la tercera dosis de la vacuna Sinovac no sería útil. Tomando en cuenta ello, una reciente publicación que ha sido dada este 22 de diciembre indicaría que la variante Omicron podría ser neutralizada con 3 dosis de la vacuna AstraZeneca. En un comunicado oficial este 23 de diciembre, laboratorio AstraZeneca mencionaría que la vacuna desarrollada por este laboratorio, conocida también como Vaxzevria, aumentó significativamente los niveles de anticuerpos contra Omicron en base a la tercera dosis. Los títulos de neutralización de Omicron se reforzaron después de una tercera dosis de Vaxzevria, en comparación con los títulos después de una segunda dosis. Los niveles observados después de la tercera dosis de refuerzo fueron más altos que los anticuerpos neutralizantes en individuos que habían sido previamente infectados y recuperados naturalmente de COVID-19, hablando de las variantes alfa, beta, delta y la variante original. Los sueros obtenidos de los individuos un mes después de recibir la tercera dosis de vacunación de refuerzo frente a la variante Omicron mostraron que sí tenían la capacidad de neutralizar a esta variante. 2 dosis de Vaxzevria se han asociado
con la protección contra Delta. Sin embargo, 3 dosis ayudaría a la protección contra Omicron. El estudio analizó muestras de sangre tomadas de personas infectadas con COVID-19, los que habían sido vacunados con un esquema de 2 dosis y una tercera dosis de refuerzo, y aquellos que habían informado de una infección previa por otras variantes de COVID-19. El estudio incluyó 41 personas que habían recibido 3 dosis de la vacuna de AstraZeneca. En base a ello, la información y los resultados habrían evidenciado que la vacuna con 3 dosis era capaz de neutralizar a la variante Omicron. Investigación publicada este 22 de diciembre y sobre todo ello se sumaría a que 3 dosis de la vacuna AstraZeneca sí serían efectivas frente a la variante Omicron. Con ello vamos conociendo qué vacunas en tercera dosis podría ayudar. Si bien es cierto, la publicación que se dio este 23 de diciembre en Hong Kong, en la Universidad de Hong Kong, identificaría que la vacuna Sinovac, una vacuna de virus atenuado, no sería efectiva frente a la variante Omicron, pero sí una dosis de refuerzo heteróloga como Pfizer. Ya vamos conociendo también entonces que la vacuna AstraZeneca de 3 dosis también sería útil. La información que fue brindada por la Universidad de Hong Kong ayudaría también a extrapolar los datos para otras vacunas de virus atenuados, como son la vacuna china Sinopharm y como es la vacuna de la India Covaxin. En base a ello, probablemente estas 3 vacunas, Covaxin, Sinovac y Sinopharm, no tengan una utilidad como tercera dosis para proteger frente a Omicron, lo que sí ha demostrado la vacuna Pfizer y en este reciente estudio del 22 de diciembre por la Universidad de Oxford, la vacuna AstraZeneca. Hasta el momento, AstraZeneca, la vacuna Pfizer y la vacuna Moderna, como dosis de refuerzo, mostrarían eficacia para hacerle frente a la variante Omicron. Es importante conocer que a la actualidad ya la OMS ha aprobado 9 vacunas y debemos conocer qué vacunas tendrían una eficacia como dosis de refuerzo. Las investigaciones revelan al momento 3 vacunas que serían útiles: Pfizer, AstraZeneca y Moderna. Tomando en cuenta estos resultados, podemos nosotros ir indicando cuál sería el esquema que se dé. Si las personas han recibido como dosis inicial, primera y segunda dosis, una vacuna de virus atenuado como es Sinopharm, Sinovac o Covaxin, la recomendación sería, en base a los estudios, una dosis heteróloga por una vacuna como Pfizer o Moderna, que es una vacuna ARN mensajero. Si las personas han recibido AstraZeneca como primera y segunda dosis, una tercera dosis de AstraZeneca mostraría también eficacia frente a la variante Omicron. Una dosis heteróloga como Pfizer también mostraría eficacia frente a la variante Omicron. Si las personas recibieron Pfizer y Pfizer y se colocan un refuerzo como lo que es Moderna, también mostraría una mejor acción frente a variante Omicron, en datos que se habría demostrado en Singapur en relación a que las dosis de refuerzo ayudarían a crear una mejor respuesta inmunitaria. Con ello, nosotros vamos conociendo qué esquemas se pueden utilizar y lo más importante, qué consideraciones debemos tomar en cuenta. En base a esta investigación, ya vamos revelando que una tercera dosis de AstraZeneca sí sería efectiva frente a Omicron. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia importante. Se habría publicado un trabajo de investigación este 22 de diciembre en donde se confirmaría que la dosis de refuerzo de la vacuna AstraZeneca sería efectiva frente a Omicron. El trabajo fue realizado por investigadores de la Universidad de Oxford. Se tomaron en cuenta 41 muestras de sangre de pacientes vacunados con 3 dosis de la vacuna AstraZeneca y se habría confirmado la utilidad para neutralizar a la variante Omicron. Es importante tomar en cuenta que de esta manera se sumaría la información con Pfizer, AstraZeneca y Moderna como dosis de refuerzo. En una reciente publicación este 23 de diciembre, la Universidad de Hong Kong determinaría que la vacuna Sinovac como tercera dosis no mostraría efectos adecuados, por lo cual esto debería ser considerado para no colocar como tercera dosis un virus atenuado, como son las vacunas Sinovac, Sinopharm y Covaxin. Con esta información nosotros podemos tomar en cuenta cuáles serían los posibles esquemas a considerar
y lo más importante, poder indicar a los pacientes qué tipo de combinación de vacunas podrían estar administrándose para tener una mejor protección frente a la variante Omicron. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.